Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes para todos y todas. El día de hoy tenemos un proyecto educativo en el cual, tipo podcast, en el cual se llama Conversaciones con Contexto. La idea de esto es tratar de identificar y sacar trayectorias académicas y profesionales e investigativas de diferentes teóricos e investigadores de América Latina y no solamente América Latina, sino de Colombia y el mundo entero. Mi nombre es Julián Felipe Bello López, yo soy docente investigador del sur colombiano. El día de hoy tenemos a una doctora, doctora Juliana Jaramillo Pavón. Ella es psicóloga de profesión, máster y PhD en educación de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ella ha tenido procesos educativos y formativos durante más de 35 años, desde la decanatura de una, educación, de una facultad de educación universitaria, pasada por docente investigadora no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, conferencista, formadora, investigadora de diferentes centros educativos. Eh, También se caracteriza básicamente porque en su doctorado tuvo la oportunidad de conocer al profesor Agustín de Larrán Gascón, a quien ella considera que es una de las personas que tiene mayor dominio del tema, en el tema del día de hoy que vamos a tocar, que se llama pedagogía para la muerte. Desde el año 2022, ella es la directora fundadora de Continua Educación S.A., que al final del podcast vamos a dejar el respectivo link. Ella es consultora del Ministerio de Educación Nacional y demás. Doctora, muchas gracias y de corazón, gracias por aceptarnos esta invitación a conversar y a charlar un rato el día de hoy. Muchas gracias, Julián. Para mí es un honor estar aquí contigo y con los oyentes y escuchas, todos los que estén acompañándonos. Es una delicia poder conversar contigo sobre estos temas que son tan importantes para la sociedad. Sin lugar a dudas, doctora, muchas gracias. Doctora, yo creo que la muerte es una quimera, decía Nietzsche. Gira en torno a un péndulo entre la pulsión de vida a la pulsión de muerte, decía Freud. Sin lugar a dudas, esto se da por la parte psíquica, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? La psiquis juega un papel importante en la sociedad. Hoy en día la salud mental es uno de los temas que está tocándose a nivel mundial y a nivel global. Y sin lugar a dudas la muerte es un devenir, ¿no? Al final la muerte es lo único que nos queda, dice, o es lo único seguro, decía Schopenhauer. Doctora, la pregunta orientadora para iniciar el enfoque, ¿qué significa educación para la muerte y por qué es importante en la sociedad contemporánea? Bueno, voy a hacer un poquito como de ubicación de los términos. Cuando Ok, hablamos de educación para la muerte, nos referimos básicamente a la referencia a un campo de investigación. En la cultura anglosajona se conoce como educación para la muerte. Entonces, Death Education es lo que ha venido desarrollándose en estas culturas. Más o menos los autores nos hablan que desde los años 20, algunos, otros dicen desde los años 50, se empieza a indagar como este campo, ¿no?, de investigación. Entonces parece que en Estados Unidos empiezan las primeras aproximaciones de indagación, investigación, referidas a la cultura y la sociedad como de la muerte, ¿cierto? Formación de profesionales de la salud, es decir, aquellos profesionales que se enfrentan diariamente a la muerte, o sea, que su trabajo tiene que estar dirigido a todos los procesos de muerte. Y también aquellos profesionales que cuidan a personas de la tercera edad que se supone, decimos se supone, se aproximan a la muerte, aunque la muerte pues no la podemos solamente enfocar sobre aquellos que ya se están yendo, no. Bueno, entonces ahí empieza el campo de indagación de la educación para la muerte. Y hay una revista interesantísima, That Education, que ahora se llama That Studies, ¿no?, donde ellos empiezan a revelar investigaciones y por qué es importante. Bueno, entonces ahí digamos que el campo lo ubicamos ahí, pero en la cultura, en nuestra cultura, en Hispanoamérica, se habla de pedagogía para la muerte, que es, digamos, la ciencia y no el campo. Digamos, el claro. campo grandecito es educación, la ciencia es pedagogía.
La pedagogía para la muerte es una parcela de la pedagogía que se encarga de investigar, formar a los profesionales, hacer todo tipo de investigación, indagación, formación con respecto a la muerte. ¿Sí? Entonces, digamos, es esa parcelita emergente, es un campo emergente. Bueno, Claro, en la universidad donde yo estudié, donde hice mi doctorado, que fue sobre educación para la muerte, o en el país, digámoslo así, en España, los estudios se remontan a los años 80, ¿sí? Más o menos desde ahí se aproximadamente. empieza a investigar. En Latinoamérica, yo no he encontrado todavía, digamos que en Colombia yo sería con mucha modestia la pionera, porque soy la Claro, primera en que me aproximo al tema. Eso será la pedagogía para la muerte, indagación sobre, investigación, indagación sobre la muerte, formación de sin, profesionales. sin lugar a dudas es un campo muy interesante y es porque básicamente yo creo que la pandemia del 2020 aceleró un poco las dinámicas de encontrarnos como sociedad y que estaba pasando cosas aceleradamente y que podía transcurrir cosas negativas inclusive para nosotros, o sea, nos puso como en una, como en un Sí, vaivén significativo, ¿no? Yo creo que hay un deterioro cognitivo inclusive dentro de estas estructuras, ¿no, doctora? Yo creo que sin lugar a dudas, pensar la muerte también es pensarnos a nosotros como humanidad, ¿no? total. Yo creo que de una u otra manera la sociedad hoy en día, Byung-Chul Chan dice que es una sociedad del cansancio, o sea, nos aceleramos absolutamente todo, es una sociedad que gira en torno a una aceleración constante, ¿no? Al final creemos, yo soy uno de los convencidos que creo que la psiquis y el trabajo cognoscitivo en cuanto al deterioro eh, Sí, de los duelos, y el duelo no solamente hablar de un duelo como en muerte, sino el duelo del ego, el ego de ciertas estructuras pasadas y viejas, pues somos una sociedad que vive muy, es paradójico, ¿no? Porque Byung-Chul total. Chan también encuentra, el filósofo surcoreano encuentra que paradójicamente ha aumentado en el siglo XX y finales del siglo XX y del siglo XXI aumentó significativamente el nivel de ingreso de de la ciudadanía, pero es una sociedad que vive estresada y no solamente estresada, sino en duelo permanente, ¿no? No sabemos comportarnos, somos una sociedad profundamente triste, ¿no? Y esta nueva generación es una sociedad, una generación profundamente triste. Doctora, ¿cómo puede ayudarnos la educación para la muerte a vivir una vida más plena y consciente? Tú lo has dicho, no sabemos comportarnos. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a asumir las pérdidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la valía de una educación para la muerte? Digamos que si desde preescolar, cuando tú ingresas al sistema educativo, porque aquí digamos que la originalidad del tema es que la educación no ha mirado la muerte. La muerte la mira la psicología, la sociología, la filosofía, la medicina, pero la educación tiene una gran deuda con la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la propuesta de esto para tener una buena sociedad, para vivir mejor? Entonces, que desde que tú ingresas al sistema educativo, se te eduque con unas categorías fundamentales como ¿cuál? La finitud. Si a ti como ser humano no te dicen que eres finito, ¿no? Como que tú vas viviendo una vida irreal, una vida ficticia, porque tú crees que vas a alcanzar a hacer tu proyecto de vida cuando tú quieres. No, resulta que no. Que para que tú puedas tener un proyecto de vida, una apuesta de vida con sentido y realidad, tienes que tener en cuenta que eres un ser finito y mortal. Esas categorías no están incluidas en la educación, porque la educación, como te digo, tiene una gran deuda con la muerte. Si a mí como ser humano me dice, oiga, usted tiene un lapso de tiempo en esta tierra, no vamos a hablar de lo que pasa después, porque ahí entramos en creencias y creo que esta teoría no entra ahí, ¿no? Todo lo que es la teorización acá en este campo no entran las creencias. Pero ¿qué pasa? Que tú Claro, tienes un tiempo acá. Entonces, ¿qué pasa? Tú te sitúas de una manera irreal ante tu vida, porque la gran mayoría de las personas, bueno, hago un paréntesis, te voy a contar una cosa. En la empresa que yo dirijo, que se llama Continua Educación, yo hago acompañamiento al moribundo, acompañamiento educativo. Es una cosa extraña, rara. ¿Qué pasa cuando yo estoy con las personas que van a morir, que me dicen, yo no pensé, doctora, que ya me tocara irme? Entonces yo dejé de hacer una cantidad de cosas.
estoy oyendo en los 3 acompañamientos que he hecho, porque empezamos con, digamos, a dar ese servicio a la comunidad. Me dice, ay, yo no hubiera aplazado, yo hubiera hecho lo que hubiera querido, yo me hubiera dedicado más bien a esto, no hubiera malgastado mi tiempo. ¿Qué pasa cuando a ti te educan en la finitud? Es decir, que no vas a tener tiempo para hacer todo, entonces priorizas. Tu proyecto de vida está más priorizado, está como más decantado, más real. Entonces hay Claro, gente que me dice, vea, yo ni siquiera viajé, me la pasé trabajando. Entonces, esa digamos que es la categoría ausente que nos haría vivir una mejor vida. Cuando yo sé que mi tiempo por este mundo es un tiempo de brevedad, como lo dice Melique, yo me sitúo mucho en los textos de Melique, de Joan Carles Melique, de la Universidad de Barcelona, dice, el ok, tiempo humano es un tiempo de brevedad. Y para él, ¿qué es la finitud? Es el trayecto entre nacimiento y muerte. claro, Somos finitos porque tenemos un trayecto. De pronto ese trayecto es corto. Entonces yo no veo eso. Entonces, ¿qué pasa? Malgasto la vida, por decirlo así. La utilizo en lo que no es. Me quedo pegado en cosas que no me proporcionan ni felicidad ni bienestar. Venimos a este mundo a ser felices. Yo pienso eso. Y la educación nos tiene que ayudar a ser felices y por lo tanto generar una transformación social. Si yo como ser humano tengo la conciencia, bueno, otra cosa que te iba a decir, para ir cortando ya este tema, la educación para la muerte se entronca en un árbol mayor que se llama educación de la conciencia. Entonces, los seres humanos no tenemos la plena conciencia de la finitud y la mortalidad. Créeme que no la tenemos. Cuando yo trabajo, yo hago acompañamiento educativo en periodos de duelo. La gente no tiene la conciencia que se puede morir y no mañana, ya. Bueno, yo estoy hablando contigo, pero sí, si sí, no sí, antes sí, me voy a morir. Bueno, digamos que claro. no dañemos la entrevista, ni más faltaba. Pero Pongámosle un Schopenhauer poquito. decía que lo único seguro que tenemos es la muerte, o sea, es decir, eso, y escaparnos a eso es imposible. Pero por supuesto, la gente no Sí, lo tiene, ¿sabe? No, en lo que yo trabajo en el acompañamiento, en mis conferencias, en todo lo que hago, no hay conciencia de mortalidad. Eso es gravísimo para un ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no nos han educado con la conciencia de esa mortalidad y por lo tanto las apuestas que tenemos a veces son irreales, no las cumplimos. claro. Y que gira en torno a un modelo capitalista, ¿no? Es decir, tú tienes que nacer, crecer, reproducirte, formar familia, trabajar, ganar dinero, porque esa es la esencia última del modelo capitalista, ser una persona ciudadana, que puedas costearte viajes, etcétera, pero nunca nos han enseñado el control de las emociones. Yo creo que es clave, ¿no? Uno analiza, nosotros que somos pedagogos de corazón, doctora Juliana, Así nos encontramos que en los años de clase, literalmente, ese modelo de competencias es literalmente una competencia. es espantoso. Son batallas campales, ¿no? Uno ve los chicos jóvenes enfrascados en discusiones tribales, ¿no? Y que aún así ese modelo se sigue reproduciendo, ¿no? Total. Pareciera que eso fuera como el pan de cada día. Y yo creo que el sistema escolar y las instituciones hoy en día no han puesto sobre la marcha eso. Yo creo que hoy en día, más que la educación, la salud mental es un tema y es que los estados y el mismo modelo capitalista han entendido Ujú, que la productividad se debe también a que las condiciones emocionales del trabajador son importantes para que sea productivo. Y yo creo total. que como el chip ha cambiado, yo creo que hoy en día se escuchan cada vez más eh, procesos, en especial en algunos países europeos, en inversión en estatal precisamente para eso. Porque necesitamos al fin y al cabo que sean productivos, no me importa usted cómo trabaje, cómo lo trabaje, pero trabájelo bien por lo menos. ¿Por qué? Porque si usted emocionalmente está mejor, usted es una persona más productiva para el sistema, por así decirlo. Y creo que esa lógica ha cambiado un poco la aceleración, por lo menos del modelo tecnológico. Hoy en día también cambió ese paradigma educacional, ¿no, doctora? Me parece que es muy interesante eso, ¿no? Todavía digamos que el sistema educativo se queda en la tecné, ¿no? O sea, digamos, estos temas tan importantes no se incluyen porque pareciera que no fueran necesarios para el sector productivo. Y vamos a Claro, hablar de un concepto importante ahora que tú lo tomas o lo retomas, en las muertes parciales. Hablar de muerte no es hablar de dejar de existir. Nosotros en toda esta, digamos, teorización o en este enfoque que yo me apego pues a la Universidad Autónoma de Madrid,
Se habla de un concepto que se llama muertes parciales. ¿Qué es una muerte parcial? Los divorcios, las quiebras, las jubilaciones, las pensiones. Cuando yo voy a ser pensionada, hay una parte, digamos, de mí que muere y tiene que nacer otra parte de mí que es voy a ser una persona que ya voy supuestamente a disfrutar esa otra edad que me esa etapa. corresponde. Eso no se hace, eso tampoco nos educan para eso. Entonces las muertes parciales, por ejemplo, las amputaciones, las pérdidas de funcionalidad de un órgano, esas son cosas que tenemos que educar a las personas en el desapego. Y allá hay un concepto importante en la educación emocional, Julián, el desapego. O sea, nosotros Sí, biológicamente no somos seres desapegados, la biología nos hace apegarnos para supervivir y sobrevivir. Es obvio que biológicamente bregamos a apegarnos, pero sí hay que empezar en la educación emocional a trabajar estos conceptos importantes. Por ejemplo, yo ahorita me van a publicar mi primer libro, lo tengo en edición, donde todo lo de mi doctorado, mi tesis doctoral va a estar ahí, los aprendizajes que logré. Ya lo que yo decía ahí es que nosotros, los colombianos, vivimos en una sociedad donde se naturalizó la muerte violenta, ¿no? Y lo que queremos como empresa, como continua educación, es empezar a hacer toda una investigación donde se produzcan efectos favorables sobre la desnaturalización de la muerte violenta. ¿Qué pasa? No nos han educado en que el otro no es mío. Entonces, ejemplo, cojo a la pareja que no quiere estar conmigo, le doy 20 puñaladas porque es que no, si no es mío, no es de claro. nadie más. O sea, Que lo- que estamos lo- en una sociedad enferma, completamente Sí, enferma. sí, yo concuerdo enferma. totalmente, doctora. Yo creo que eso también pasa mucho y las relaciones interpersonales, ¿no? Ah, Muchas veces nosotros aceptamos relaciones mediocres o se acepta la sociedad hoy en día, eh, no sé, relaciones mediocres, relaciones tóxicas de compañeros, de amistades, porque ahí también hay poder, ¿no? Acuérdense que Michel Foucault decía que el poder totalmente, es relacional, ¿no? O sea, en las totalmente. relaciones hay poder. Y ese poder casi siempre se utiliza de mala manera. Desafortunadamente, nosotros Sí, como sociedad no hemos aprendido al desapego y el valor no, que eso indica en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Somos una sociedad profundamente violenta. Yo creo enferma que y los violenta. 60 años, 70 años de conflicto armado 60 acelerado, años. la gran violencia pues generó estos desafíos significativos, ¿no? Los noticieros tradicionales, ¿no? Nos venden eso como si fuera algo natural y creo La yo que es muerte profundamente perverso. Y la muerte se presenta en los medios de comunicación con unos tintes y unos sesgos hacia lo que se quiere Amarillistas. vender, claro. Sí, Entonces, sí, sí. entonces la muerte es nuestra enemiga, la muerte es el gran tabú. La muerte se Sí, volvió un tabú concuerdo. que en épocas anteriores, yo cito un autor, Ari, un francés, un historiador, que para mí es la persona que más maneja históricamente el concepto de muerte. Y lo que él dice es que realmente los medios presentan la muerte, pero con un sesgo profundamente político, donde el poder se mezcla y entonces le generan al que está mirando, al que está escuchando, un temor y un pánico porque a través de la muerte pues se ejerce poder. Dice, Y se histórico, parcializa, ¿no? Y, o sea, se totalmente, convierte en la teoría del amigo enemigo, ¿no? O sea, exactamente. dado de baja cuando es un guerrillero o cuando es un soldado, asesinato. Entonces, ahí donde también se juega un tema político interesantísimo cuando se Total. tratan por lo menos este tipo de situaciones, ¿no? Colocar Ellos a salen, la categorización del enemigo como exacto. ese otro que tengo que eliminar. Y ese otro que me venden, que es el enemigo, que lo tengo que matar, ¿no? Lo tengo que eliminar, bueno, matar en muchos sentidos, no solamente Sí, se sí, mata sí. físicamente, se mata de Pero con la muchas maneras. palabra. Entonces, Arié decía también, y una autora también argentina, que yo cito en mi tesis, que dice que la sociedad que cae en el número, ¿no? Dice la atrocidad del número, 200 muertos, 300 muertos, ¿no? Es una naturalización de una muerte violenta. Estamos tan acostumbrados a escuchar 200, 300, 500. Ella dice la atrocidad del número. Y el número es borrarte la identidad. 300 muertos, no nos importa quién sea, pero son 300, 400. Y, no, y en esta sociedad nuestra, con un conflicto urbano y armado espantoso de 60 años, nos acostumbramos a la atrocidad del número.
que borra la identidad de quiénes son esos muertos, ¿no? Es la Total. naturalización de la Eso muerte pasó en la violenta. Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿No? precisamente, ¿no? El Ujú. número eliminaba la identidad, La la identidad. subjetividad de las personas. Y así estamos. Desaparezcamos todo, ¿no? Hay un libro muy bonito de Víctor L. Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Ah, El sí, concepto de la sumamente. logoterapia, ¿no? Mm. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa por lo menos en los campos de concentración? Ahí también había una psicología, había también unos desapegos, habían unas ópticas ahí interesantísimos Sí. pensar precisamente la muerte, de lo que yo me voy a morir o hasta dónde puedo durar, porque esa es otra cosa, ¿no? Al fin y Ujú. al cabo, cuando sufrimos por lo menos de problemas pasionales, es eso, o sea, el otro me hace falta y el otro pareciera que el otro nos hiciera feliz a nosotros, pero nosotros somos seres, nacimos individuales, bueno, a diferencia de los gemelos, pero son sujetos diferentes, ¿no? Total. No hemos aprendido ni siquiera a amarnos nosotros mismos. El No, concepto del amor está totalmente desfigurado. no, Julián, porque también hay unos enemigos sociales que son la soledad y el silencio. Claro, Entonces, a ver, el enfoque no es, bueno, el enfoque del profesor Agustín de Larrán se llama pedagogía radical e inclusiva. ¿Y por qué radical? Porque es llegar a las raíces de lo que realmente significa educar a un ser humano. Entonces, para el profesor, pues no se está haciendo una educación porque la educación es superficial, egocéntrica, dice él. Estamos en un modelo tan superficial, se educa desde la superficialidad. Entonces, ¿qué te dice? Nunca estés solo y no estés en silencio. Pues la soledad es la enemiga. Tengo toda gente que me dice a mí, por ejemplo, cuando yo abordo esos acompañamientos, yo me sitúo como una tutora porque el enfoque es educativo, aunque yo soy claro. psicóloga. Ay, no, doctora, yo prefiero una mala pareja en lugar de estar sola. Entonces soporto violencia, golpes, lo que sea, pero no puedo estar sola. ¿Y qué pasa con esa soledad? Es el encuentro con uno mismo. Entonces Sí, hay un pánico al encuentro conmigo. Entonces yo no me puedo estar conmigo, tengo que estar prendiendo la radio, el televisión, todo lleno de ruido, ¿no? Soledad y silencio, los dos enemigos. Y resulta que en este enfoque, que es la pedagogía radical e inclusiva, queremos es el encuentro con la persona, que primero nos miremos adentro que afuera. Entonces, estos enfoques recuperan como la esencia de la educación de un ser humano, ¿no? La idea es que cambiar esos fines de la educación, aquí te voy a leer unas cositas que las coloqué aquí importantes que no se me olviden. Se ok. proponen dos fines de la educación, muy profesora soy yo, pero bueno. Sí, sí, sí. La, la evolución de la conciencia y la unidad del ser humano, ¿no? Evolución de la conciencia y la unidad. El cambio en el concepto básico de la educación. La educación es un proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Claro. Pero no lo estamos Y, haciendo. igualmente vernos es difícil, doctora, ¿no? Nietzsche decía Mm, que el que ve mucho al pozo, mm, se queda, ¿no? Se convierte en un monstruo, ¿no? Y literalmente es muy difícil, necesitamos placebos, necesitamos alcohol, necesitamos cigarrillos, necesitamos unos placebos inmediatos que no permiten vernos hacia adentro, es decir, oiga, mm. tenemos que solucionar temas de la infancia, de la adolescencia, familiares, porque yo creo que todos tenemos que sanar nuestro corazón, todos tenemos que sanarnos Todos, nuestros. Si queremos todos. tener una sociedad en paz, tenemos que sanarnos primero para adentro. Y Y es muy tenemos, difícil. y tenemos una cantidad de duelitos pendientes. Entonces, no Es- hacemos cierre a procesos que necesitamos hacerle ya un cierre y curarnos. claro, Entonces, cuando yo atiendo a las personas con mi enfoque de acompañamiento, yo empiezo con una actividad bonita, le digo, a ver, echemos para atrás, miremos las pérdidas significativas. Bueno, ya entonces voy a hacer un paréntesis. La pedagogía de la muerte tiene como dos enfoques o categorías relevantes. La primera es, o sea, lo que se busca es la inclusión y normalización didáctica y curricular del tema. Es decir, que la escuela, la universidad y todos los entes educativos incluyan curricularmente el tema para abordarlo de manera formativa. Esa es claro, una. Y el otro se llama el enfoque, ya el otro enfoque donde paliativo, es decir, donde ya tú has tenido una pérdida significativa y a través de pedagogía del duelo se te enseña a manejar. Mira, las personas no sabemos manejar no los duelos, sabemos. Julián. Es No. terrible, la gente se emborracha, se alcoholiza, se vuelve drogadicta porque yo no puedo soportar la pérdida de mi ser querido. No, es que nosotros nos vamos. Entonces, ¿qué es una pedagogía del duelo? Entender
la muerte del otro y la muerte propia. La muerte propia aparentemente la entendemos un poquito mejor, la muerte del otro no, por el apego. Entonces yo hago de todo, bueno, de todo también para que ese otro no se vaya. Y ahí vamos a entrar en unos temas de la muerte clínica, ¿no? Las Claro, muertes esas que nos dicen, no, yo prefiero que mi familiar está ahí pegado a cualquier aparato, pero que no se vaya, ahí está vivo. Entonces los médicos, cuando yo hice mi tesis doctoral, los médicos me decían, doctora, es que es terrible luchar con la familia para decirle, mire, por favor, permita que esa persona se vaya. claro, Entonces hablamos de un elemento profundamente triste, el encarnizamiento terapéutico, me decían ellos. claro. O sea, como no podemos desapegarnos porque no nos han educado en la finitud, no, pues la persona puede permanecer ahí 1 año, 3 años, Eternamente, sin necesidad de nada, y la sí, mantenemos vivos a todo lado, pero está como, viva. pero está Como viva. tenemos este pánico, Porque, la y muerte, nos la satisface a muerte nosotros tiene mala mismos, prensa, la mala prensa de la muerte. ¿no? Entonces Y no es una queremos, satisfacción personal, ¿no? Es es decir, no me el ego, importa que esté mal, el pero ego. que esté. Me Que importa ver esté. el bulto, la persona ahí, es, es, Entonces es, es- es bien los, paradójico. médicos, los médicos me decían, mire doctora, ese tema suyo es súper importante para los mismos profesionales de la salud y las familias. Tenemos que dejar ir. Allá hay un elemento Claro, importante, Julián, el dejar ir, el soltar. No nos educan para soltar y dejar ir. Entonces nos amarramos, estamos pegados, así nos amarremos a unas espinas, pero ahí estamos amarrados. Y lo mismo lo hacemos con nuestros familiares que necesitan irse, que si está en claro, nuestras manos los dejemos ir. No dejamos ir, la verdad. No, no sin nos lugar a educan. dudas. Doctora, ¿por qué tendemos a resistirnos al cambio o al desapego, incluso cuando sabemos que es necesario? ¿Por qué nosotros los seres humanos pareciera que, como diría Ana Arendt, pareciera que eso fuera la condición humana, ¿no? Apegarnos, Bueno, someternos, yo vuelvo y le echo un poquito la culpa al sistema educativo, un poco de la culpa, ¿no? No, no un poquito, un pocote. modelo Nuestra, social, económico nuestra educación y tiene que cultural cambiar para que haya una repercusión social. Tú sabes que educación y cultura están fuertemente amarradas, ¿no? ligados. Tú Sí, sabes señora. que sí. Entonces, si Sí, educamos a las personas con dejar ir, soltar, dejar que esos seres humanos que están al lado mío, pues si se cansaron de mí, digamos novio, pareja, se puedan ir. No, lo que pasa es que no, es que tiene que ser mío. Nosotros como humanos nos apegamos a todo porque es biológica, ¿no? También la claro. biología nos hace apegarnos por la sobrevivencia, pero nos tienen que educar en el desapego, bueno, o en el apego normal, no en el apego patológico, ¿no? Hay apegos Sí, sí, sí. normales, porque tampoco yo puedo estar en la vida, así que no me Solo. importa nada, no. Sí, Pero hay sí, apegos sí. normales, apegos bonitos, no nos educan, o sea, toda mi óptica va hacia la educación. Si yo formo este ser humano desde el nacimiento, aún más, preescolar no, guardería. Bueno, los profesores están hablando de un tema, Julián, interesantísimo, se llama pedagogía prenatal. Se está Sí, 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 hablando sí. desde útero, Desde el vientre. Sí, sin lugar desde a el dudas. vientre. Desde ahí tenemos que formar este ser humano que aprenda a situarse temporalmente en un mundo que va a dejar, que algún día lo vamos a dejar. Nosotros nos aferramos a un mundo del que algún día nos tenemos que despedir, pero no se educan para eso. Entonces, todo nuestro, yo me apego, me agarro, la gente, mira, yo te voy a contar una anécdota muy dura, una cosa dolorosa que viví cuando estuve en España, en Barcelona, sobre todo. Yo estaba charlando por ahí paseando, una señora que vendía, que era agente inmobiliaria, que vendía apartamentos, me decían que en la burbuja inmobiliaria en España, muchas de las personas cuando perdían la propiedad les iban a quitar sus apartamentos, se suicidaban, se botaban del último piso. Si mi casa no vivo, se mataban. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Superar eso es interesantísimo. Hoy en día los funcionarios públicos, hoy en día estamos con el tema del concepto de la burocracia en el cual de que los empleos públicos salen a concurso y trabajo en una institución pública y, no sé, y sacaron a 350 personas. 20 años dedicado a su vida entera, a una institución para que un lunes a las 7 de la mañana le digan hasta hoy llegamos. Yo creo que esto también no solamente es inherente, no solamente al sistema educativo, sino al sistema institucional. O sea, yo creo que Total. se tiene que legislar en política pública precisamente para esto, porque los datos nos señalan Es ese que camino.
esta educación que nosotros decimos en el desapego, educación para la muerte, para la finitud, tiene que ser política pública. Eso es algo que tiene que permear todas las instituciones, obviamente no solo la educativa, en todas las instituciones. Yo cuando trabajé en la antigua Telecom, yo veía cómo las personas que se pensionaban muchas veces se enloquecían, se Claro, alcoholizaban, claro. hacían de todo y perdían lo poco. Excesos, los placebos, ¿no? Los placebos, los excesos habidos y por Porque haber. yo dependo de una institución para ser yo y para sobrevivir. Y no Total. tenemos esa identidad. Yo soy yo primero soy yo, que soy trabajador, soy esposo, soy hermanos, no, pero soy yo. O sea, esa, digamos, esa educación emocional para adentro, es decir, aquí primero estoy yo no dependo de un trabajo, yo no dependo del amor de un ser humano, porque ese ser humano se puede cansar o se le acabó el amor y se puede ir, pero Y se no, puede ir, no lo claro. dejo, yo lo mato antes de que me deje. Entonces, como dijimos ahorita, Julián, somos una sociedad, la sociedad colombiana, donde se naturalizó la muerte violenta. Eso es fatal para una sociedad. Ninguna Sí, sociedad puede naturalizar una muerte. Sigmund Bauman ha acuñado un concepto que me parecía que es muy interesante, que se llama la modernidad líquida, ¿no? Todo es Sí, líquido, el amor es líquido, las sí. relaciones interpersonales son líquidas, todo gira en torno a una aceleración constante, ¿no? Porque tenemos estos placebos, porque es muy difícil mirarnos para adentro. Doctora, yo Mira, como yo cité a Bauman en mi tesis doctoral en un texto que casi nadie lo conoce de él. O sea, la muerte y otras estrategias de vida, creo que se llama. No me sí, acuerdo muy bien. Y él interesantísimo. hablaba de la especie egoísta. Nosotros, los seres humanos, lo llama así, la especie egoísta. La especie que no quiere soltar, la especie que prefiere todo antes digamos, de soltar lo que tiene el poder. Y nos llama así la especie egoísta. Yo Sin cité lugar a todo eso. dudas. Yo como economista, doctora, tengo unos datos, ¿no? El Ministerio de Salud en el 2023 hizo con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta y dijo que el 66,3% de los colombianos mayores de 18 años han experimentado algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Este porcentaje es significativo, el 69% de las mujeres, con un aumento notable entre los jóvenes, entre los 18 y 30 años, y el 75% reporta haber enfrentado problemas de salud mental. Es decir, que esto sí afecta Total. directamente la cosmovisión de nuestras vidas, porque son nuestros hogares, nuestras familias desfragmentadas, el diario vivir, ir en el carro, ir en la moto, la gente sale con estos imaginarios, esta violencia significativa que cargamos y que al fin y al cabo nosotros como sociedad, pues somos una sociedad mentalmente enferma, como su merced lo decía al principio de esta Tristemente, conversación. y mira tú, los indicadores o los índices de suicidio son alarmantes Altísima. en Colombia, pero alarmantes. Niños de 5 a 9 años suicidándose. Entonces ahí digamos que la pedagogía para la muerte tiene un papel, pero supremamente importante. ¿Qué está pasando para que nuestros niños acudan al suicidio, nuestros jóvenes? Estamos perdiendo la El población más horizonte, importante, ¿no? Y la población más más importante, la que importante. va a sostener este país, se nos está matando. Eso es Sin grave, lugar, gravísimo. sin lugar a dudas, tocar estos temas, pues es fundamental, ¿no? Tenemos que, desde las instituciones, ¿no? Piedad Bonet tiene un libro muy bonito que se llama Lo que no tiene nombre y relata el suicidio de su hijo adolescente de Sí, 20 años sí. y que creo yo que pues intenta también reconocer que estos temas sí es importante tenerlos. Yo concuerdo contigo, doctora Juliana, y es necesario que estos temas se den dentro. Por eso es que hicimos estos skates y estos proyectos que es intentar llegarle a una población y a decirles, oiga, estamos pensando en ustedes, estamos contribuyendo en ustedes, pensemos nosotros también como sociedad, porque al fin y al cabo no solamente llegarle a oyentes, sino que también lleva a darles a directivos, es decir, los centros de escucha, no sé, hay tantas estrategias hermosísimas como los departamentos de bienestar, de bienestar estudiantil que no se activan porque al fin y al cabo nunca se han activado en las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces tenemos estos problemas, estos suicidios repentinos, la población se está suicidando. Impresionante. No, y los Es jóvenes, Julián, es los que lo más jóvenes. doloroso, los niños y los jóvenes, es decir, nosotros los viejitos como yo, pues ya nos iremos. Pero entonces, ¿dónde, o sea, dónde está, digamos, la fuerza productiva y todo eso de Claro, un país? claro. Está en ellos.
¿Y qué pasa? Se nos está matando. Pero ¿cuál es el problema, Julián? Y tú lo dijiste, el tabú. Hay dos tabús en educación, y no lo digo yo, lo dicen los autores, todos, sexo y muerte. Y el Y tabú que, muerte le gana al tabú sexo, para que tú veas. claro, Entonces, mira, tanto que hay, bueno, no cuento quién es, pero vamos a decirlo. Hicimos una propuesta para unos colegios y el rector dijo, ay, no, muerte no, aquí no vamos a hablar de eso. Y tiene una cantidad de suicidios en su colegio. No voy a decir quién porque no nos interesa. claro, Pero la persona que me buscó a mí me dijo, doctora, ayúdenos a hacer un programa preventivo sobre suicidio. El rector nos cerró la puerta, que no, que ese tema no, eso para qué lo vamos a tocar. No, suicidio, muerte, no, aquí no. ¿Te das cuenta? Entonces está el tabú. Si como sociedad no empezamos a hablar de esto, ¿qué podemos hacer? y también es un tema que se tiene que tocar directamente desde el Estado, porque es una política gubernamental. Imagínate que Tiene que ser. solamente la política de salud mental es la 1616 del 2013, y hay algunas resoluciones del Sí. 2018 y 2021, después de pandemia, ¿no? Que se puso sobre el tapete verdaderamente el concepto de la muerte, y no solamente el suicidio, todas estas enfermedades mentales y la salud mental como un proceso de política pública. Yo creo, doctora, que esto es fundamental tocarlo desde las estructuras del No, Estado. esto es urgente. Estamos en una sociedad donde el suicidio aumenta. Pero el tabú es ese, digamos, como esa talanquera que no nos deja, ¿no? Los temas tabú socialmente son duros porque nos impiden hacer un trabajo preventivo. Nosotros tenemos que llegar a hacer trabajos preventivos, pero bueno, Preventivos. toca hacer paliativos porque como ya se presenta el hecho, entonces Sí, nos sí, toca hacer un total. trabajo paliativo. Pues lo ideal sería preventivo. Es muy difícil cuando una sociedad, y vuelvo y lo repito, creo que soy cansona, pero lo voy a repetir, está completamente naturalizando la muerte violenta. Cuando una sociedad naturaliza lo que no se debe naturalizar, pues nos acostumbramos, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? No, pues eso ya Claro, sabemos que nos matamos. No, o sí, sea, total. la muerte violenta no puede ser naturalizada. Ninguna sociedad puede naturalizar la muerte violenta, jamás. Esperemos Total. que nos abran la puerta para poder hacer todos estos trabajos que queremos hacer. Es justo y necesario y es fundamental. Yo creo Mm. que esto está sobre el tapete y no solamente se están tocando dentro de estos sketches o estos sketches, sino que también yo creo que hay algún grupo profesional, hay algún grupo de psicólogos que están sobre estos temas que yo creo que son pues del diario vivir, ¿no? Que nos toca vivir a nosotros Nos como toca. profesores o docentes universitarios que estamos, ¿no? Porque no se le colocan cuidado. Las universidades o las instituciones No, hoy en día no cuentan con una política de bienestar anclada directamente a estos fenómenos que se están ocurriendo. opera un silencio. Hay un silencio perjudicial, un silencio peligroso. No hablemos de eso, como te digo. Con mi equipo de trabajo de mi empresa, Continua Educación, una de las docentes que fue alumna mía, que ahorita hace parte del equipo, me dice, doctora, yo intenté hablar con el rector y me dice que no hablemos de muerte, lo mismo. Los padres de familia estaban preocupados porque ya había unos intentos de suicidio y también suicidios y no, que el tabú, ahí está el tema tabú, entonces que le dijo, no, de eso no vamos a hablar. Claro, claro. ¿Sabes? Tenemos que hablar, Es como sociedad nos toca abrirnos a los temas y que son reencontrarnos nuevamente, ¿no? Tocar el tema de el desaprendizaje, ¿no? El desaprender cosas, el conceptos, el desaprender, concepto de amor, el apego. Yo creo que son sobre todo conceptos fundamentales. ese concepto de un amor dañino, de un amor que hace daño, ¿no? Es que si no es mío, entonces, ahí en mi libro, que próximamente espero ya tenerlo, yo digo, si nos enseñan a amar en desapego o amar como el ser finito que somos, o sea, todo en la vida, además, todo en la vida tiene tiempos, Claro, lo que un ser finito vive, pues es temporal, tiene un límite de tiempo. También el claro, amor, el otro, pues sí, pues, si nos juró que amarnos toda la vida, pero de pronto no, entonces tenemos que dejar ir claro, total. y no matar la persona porque ya no me quiere, entonces si no es mío, no es de nadie, pero se llama educación. Bueno, es que yo soy Claro, una enamorada de la educación y para qué vamos a total. todo Doctora, para mí va por allá. como mensaje, ya estamos llegando a un final de Sí, esta pequeña conversación. La idea es seguirnos viendo más seguidos y seguirnos tratando estos temas porque yo creo que son son de interés nacional y creo yo que a nivel mundial.
Reflexiones personales. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que están enfrentando una pérdida o una transformación importante desde su experiencia con estos temas de educación para la muerte? Bueno, primero que cuando a mí esas pérdidas significativas me desborden, acudir a profesionales que los ayuden. Yo he visto cómo personas llegan a la drogadicción, al alcoholismo. Que es una persona que yo acompaño, me dijo, no, doctora, me estoy tomando todos los días una botella, media botella, no puedo con esto. Entonces, si ya excede para mí esa pérdida, busquemos ayuda, ¿no? Busquemos ayuda profesional. No nos quedemos solitos, a veces nos desbordan estas pérdidas, porque yo no soy capaz de manejarlo y me voy a poner a mí como ejemplo. ¿Por qué yo acudí a este tema? No te he dicho eso. ¿Por qué a mí como ser humano me interesó este tema? Porque perdí a mi mamá, al año mi papá y a los 4 años mi hermana. Ah, Y yo dije, a mí nadie me enseñó a manejar el duelo. el duelo. Pues claro, entonces si nosotros nos sentimos así ya desbordados y no podemos hacer nada, pues aquí estamos muchas personas trabajando en acompañamientos educativos, acompañamientos psicológicos, para que alguien nos oriente, nos apoye. Hay manos que se abren cuando yo estoy Claro, en estas situaciones de duelo y cuando yo estoy pensando que la vida no vale nada, que me quiero ir, bueno, hay opciones, ¿no? Tenemos ayuda. Entonces yo digo, que nos reconozcamos todos como seres finitos, como seres que vamos a perder personas, perder puestos, perder trabajos, perder mucho. O sea, la pérdida es algo inherente al ser humano. Pero claro. la última cosita que quiero decir, que las pérdidas no son solo negativas. O sea, Sí, sí, perder sí. no tiene una connotación negativa. Perder a veces es ganar. Yo Y, tengo un trabajo que me está ahogando, que no puedo. Bueno, entonces de pronto si me despidieron, pueden venir otras oportunidades de cosas trabajo. diferentes. ¿Cierto? Bueno, doctora Juliana Jaramillo, me quedo con las últimas palabras después de tan interesante conversación que cita a su merced en su página de internet. Primero, antes de citarla, doctora, ¿en dónde la podemos ubicar? Sé que usted es una consultora privada y cuáles son las páginas. Igualmente en el proceso de, pues, de la edición, aquí ya en el modem vamos a por colocar su página web y sus redes sociales para que la sigan. ¿Dónde la podemos ubicar, doctora Juliana Jaramillo? Muy bien, Julián. Yo tengo la página web, es con www.continuoeducación.co. También nos pueden seguir en Instagram, estamos como Continuo Educación. Y en LinkedIn también estamos como Continuo Educación y estoy yo como, digamos, a título personal, Juliana Jaramillo, Continuo Educación. Yo que ahí nos pueden seguir. Ahí publicamos cosas interesantes y vamos a hacer una oferta de 6 cursos este año porque tenemos ya una plataforma propia. Hacemos acompañamiento educativo para periodos de duelo por muerte y otras pérdidas. Muy interesante, doctora. Doctora, las palabras finales me quedo con un paper suyo que dice, una verdadera educación, la voy a citar, para el buen vivir no puede dejar de lado la muerte. Y muerte es un continuo que no se puede superar. Ujú. Juliana Jaramillo. Doctora, muchas gracias por esta conexión tan humana y tan interesante. Le doy las gracias de corazón. Me siento orgulloso de conocerla. Nos conocemos hace Bueno, un tiempo largo en una universidad. Fuimos compañeros de trabajo. Muchas gracias por aceptarnos de corazón esta hermosa invitación que teníamos para usted. Muchas gracias, doctora yo Juliana Jaramillo. encantada, aquí me tienes cuando quieras. Te felicito a ti por abrir estos espacios sobre temas tabú. Hay que hacerlos. Te felicito, es una idea maravillosa y quedo encantada. Aquí estoy a la orden cuando podamos Volveremos a conversar. encontrarnos. Claro que sí. Estas conexiones Muchísimas son muy gracias y interesantes. Muchas muchísimas gracias gracias. a Recuerden, todos. estimados amigos, que somos Conversaciones con Contexto, un programa de divulgación cultural con diferentes autores e investigadores del orden nacional e internacional. Gracias, doctora. Que tenga una feliz semana. Chao, un abrazo. Chao.